Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más fic en el futuro. Fate el despertar capítulo 63. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme. Link del Discord del canal y fic en la descripción. GH. Guirra. Un grito de ira resonó dentro de un edificio vacío. Fue y lo hizo ahora. Ese bastardo estiró la pata y me dejó solo. Pinpoint se había propuesto mantenerse alejado de todo y de todos durante esa noche. Francamente hablando, no era porque fuera la opción más inteligente para él, sino solo porque tenía un miedo mortal. Es decir, tenía un miedo mortal de su propio sirviente. El simplón al que había disfrutado viendo masacrar gente casi lo había añadido a la lista de víctimas. Había retenido con un sello de mando con toda seguridad, pero aún así había tenido demasiado miedo desde entonces para quedarse con Peter Stump. Por supuesto, eso significaba que tampoco estaba al tanto de todo lo que había sucedido durante la segunda noche, sobre la criatura y la lucha desesperada por derribarla. De lo que estaba consciente era de que su sirviente ahora estaba muerto para siempre. Los sellos de comando en su espalda le habían dado una sensación de cosquilleo antes de desvanecerse. Al darse cuenta de lo que significaba, se mordió los dientes y comenzó a desahogar su ira en los muebles que lo rodeaban. La casa en la que estaba pertenecía a alguna de las víctimas de Peter, por lo que no tenía miedo de que alguien lo encontrara, sin importar cuánto ruido hiciera. Todos estaban durmiendo de todos modos, y no era como si retuviera esas preocupaciones en mente. Solo se estaba volviendo loco. No estaba molesto por ningún sentimiento de amistad o tristeza por su difunto sirviente. En todo caso, Pinpoint debería estar respirando aliviado porque el cabrón estaba muerto mientras él podía salir impune. Lo que realmente lo impulsó a descargar su ira en la habitación fue el arrepentimiento. Arrepentimiento de que las cosas hubieran ido tan mal para empezar. Antes de que ocurriera toda esta batalla en Londres, habían estado viviendo lo que él consideraba la mejor vida. Sin nadie capaz de oponerse a ellos, habían conocido la verdadera libertad y habían disfrutado cada momento de ella. Sinceramente, ver a Stump cenar había sido un subidón para el chimpancé. Algo que nunca había experimentado antes y que tal vez nunca más podría simular. Esa era la parte que más echaba de menos. No podía imaginar hasta dónde tendría que rebajarse, a qué tipo de libertinaje tendría que ceder para volver a sentirse así. Y tampoco era algo que pudiera con tranquilidad. Ahora que había perdido la poderosa fuerza de su sirviente, tenía que volver a vivir con miedo, en un mundo en el que nadie le haría lugar. Eso era, en definitiva, que se referían sus remordimientos, y por eso, cuando sintió que Stump definitivamente había abandonado este mundo, esos remordimientos habían brotado como una fuente de... Por supuesto, al recordar aquellos días se olvidaba de todas las peleas que habían tenido y de cómo a menudo había descargado su frustración en su propio sirviente. No se le ocurre, si las cosas hubieran seguido así, Stump podría haberse comido a él y seguir subsistiendo gracias a los inocentes transeúntes. Pero era algo que Pinpoint nunca podría entender porque despreciaba a las personas y no le importaba empatizar con ellas. Después de arrasar con todo lo que caía en sus manos, el chimpancé comenzó a calmarse. Jadeaba pesadamente, abrumado por muchos tipos de emociones, de las cuales la ira ha sido la más fuerte. Ahora que se estaba desvaneciendo, fue reemplazada por la siguiente más fuerte: el miedo. Ya no era un maestro. Nunca le había importado realmente la Santo Grial hasta ahora, pero al menos ese estúpido ritual le había dado un lugar donde estar, por así decirlo. ¿Qué haría ahora? ¿A dónde iría? Antes de la guerra del Santo Grial, por lo que recordaba, siempre había estado con Ivan Pedilefei. Según este último, ya eran amigos cuando Pinpoint era humano. Eso no significa que el chimpancé sintiera una fuerte afinidad con el inusual mago. En todo caso, también tenía miedo de Iván, alguien cuyos pensamientos eran ilegibles. Pero Iván también era su protección contra el mundo. Sin recuerdos y sin un cuerpo humano, francamente no tenía nada. Como no quería vivir en la jungla ni sobrevivir de pequeños robos, el chimpancé ha dependido de su viejo amigo hasta ahora. Lo más lógico sería volver a donde estaba Iván, pero no sabía cómo hacerlo. No tenía forma de localizar el arca. No sabía que ésta se encontraba amarrada en la costa de Inglaterra, aunque pudiera, ¿querría hacerlo? El chimpancé hizo una mueca. Era triste decirlo, pero la persona en la que más confiaba era Stump, porque este último era un completo tonto y había sido fácil de leer. Decir que confiaba en alguien era exagerar incluso en las personas que se suponía que estaban de su lado. ¿Por qué?
Él lo sabía. Antes de que Stump pudiera transformarse por completo en la criatura, Pinpoint todavía había podido ver a través de los ojos de su sirviente. Así que sabía quién era el que ha venido a matarlo. Aunque solo fuera por un momento, había visto a Archero Fuite con su mirada despiadada, y había sentido el mismo terror que Stump. No era estúpido, sabía sacar de ese encuentro. No tenía ningún aliado en el arca. No tenía ningún aliado en Londres. A donde quiera que fuera, nunca tendría un aliado. Incluso el sirviente en quien había depositado cierta confianza, casi lo había devorado como a cualquier otra persona. Mierda, mierda, mierda. ¿Por qué me pasa esto a mí? Todo iba bien. Y volvió a enfadarse. Pero en lugar de romper más muebles, intentó poner a trabajar su cerebro hirviendo y decidir qué debía hacer ahora. No podía quedarse encerrado allí para siempre. De hecho, cuanto antes se marchara, mejor. Ni siquiera tenía el lujo de preguntarse cómo sería su vida a partir de ahora. Su mayor y su preocupación más inmediata era llegar a un lugar seguro. No era como si todo el mundo estuviera tras él, pero sus enemigos eran como sombras en un rincón de su mente. Podía evitar imaginarlos persiguiéndolo sin descanso. Y no se equivocó. Eres el asesino del maestro blanco, ¿correcto? Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Su corazón se hundió. Pinpoint solo tuvo tiempo de darse la vuelta. Allí, vio vagamente al shinobi envuelto en sombras que se fundía con la oscuridad circundante. Pero no tuvo tiempo de ver nada más. Manos fuertes agarraron su cabeza. Lo último que vio el chimpancé antes de morir fue el mundo girando a su alrededor, seguido por el sonido de su columna vertebral al romperse. ¿Y qué podrías querer de mí? En medio de una calle de Londres, Ruler fue detenido por un hombre que le resultaba familiar. Solo se habían visto brevemente, pero el Servant se había esforzado por recordar a uno de los participantes en la Guerra del Santo Grial. Sin embargo, no era alguien con quien esperaba volver a encontrarse tan pronto. Un hombre de traje con el cabello perfectamente peinado, que lo miró con una sonrisa educada. La verdad sea dicha, Ruler no confiaba mucho en Alexander Lendrick. Tenía una mirada similar a la de Sylvelune Arbonaux. No era exactamente tan desconfiado como este último. Ruler podía ver que era un hombre astuto. Eso no necesariamente lo convertía en una mala persona, pero era lo suficientemente misterioso como para justificar alguna sospecha, especialmente cuando se acercaba solo al sirviente del Grial. Por lo menos, Ruler no sentía ninguna animosidad emanando de él. Alejandro debió haber podido adivinar lo que pasaba por la cabeza del anciano. Levantó las manos inocentemente. Lo siento si doy una impresión equivocada. Últimamente, me han dicho una y otra vez que no inspiro confianza. Se rió, pero Ruler no estaba menos alerta. No planeo convertir en un renegado como Assassino Fuite. Ya hablamos de esto cuando nos visitaste, ¿recuerdas? Sin embargo, eso no responde del todo a mi pregunta. Por supuesto. Como dije, soy una persona que se rige por las reglas y es exactamente por eso que estoy aquí. He venido a recibir mi recompensa. ¿Tu recompensa? Sí. La recompensa por esta cacería humana. Eso es lo que prometiste, ¿no? Ya veo, no hice correr la voz a través de Teo Katayoan en Evangelion, así que puede que no lo sepas. Debido a las circunstancias, la recompensa por eliminar al asesino ha sido, no es eso lo que quiero decir. Alexander negó con la cabeza y luego chasqueó los dedos. A su señal, una sombra alta apareció detrás de él. Ruler vio el nombre Fmakotar aparecer sobre la cabeza de la sombra. Así que ese era el asesino del negro, ¿eh? Incluso con privilegios, Ruler no había notado su presencia hasta ahora. Pero más intrigante que la repentina aparición del shinobi era el equipaje debajo de su brazo. Era difícil decir qué era de este ángulo, excepto que era grande y estaba envuelto en tela. Ya sé sobre Assassino Fuite, incluido cómo encontró su fin. Dado que así fue como resultaron las cosas, no te acosaré al respecto. Sin embargo, como juego según las reglas, me gustaría que lo hicieras. Cuando Alexander volvió a chasquear los dedos, el asesino dejó su equipaje en el suelo y deshizo la tela. El contenido resultó ser un ser humano, o eso pensó Ruler al principio, pero pronto se dio cuenta de que estaba equivocado. Era la primera vez que veía un chimpancé con sus propios ojos, por lo que el sirviente del Grial se quedó un poco estupefacto. El chimpancé yacía inerte en el suelo, con la cabeza mirando en la dirección equivocada, por lo que no había duda de que estaba muerto. La sonrisa de Alexander se volvió sombría, pero tampoco se desvaneció y continuó. Hace 2 noches, cuando anunciaste nuestro nuevo campo de batalla y nos ordenaste cazar, mencionaste específicamente que la recompensa sería para quien matara a Assassin Fuite y su máster.
Bueno, ahí lo tienes. Eliminaste al Servant, pero yo eliminé al Máster. Por supuesto, confío en que no quisiste decir que teníamos que matarlos a ambos, ni revocar la recompensa porque Assassin fue asesinado primero. ¿Estoy en lo correcto? El gobernante se quedó en silencio, contemplando tanto la aproximación de Alejandro como el cadáver del chimpancé. Como era de esperar, ese hombre era realmente astuto. A decir verdad, Ruler no había tenido en cuenta Pinpoint al ponerle precio a la cabeza de Stump. Este último había sido peligroso, así como su máxima prioridad, y simplemente había asumido que el Máster moriría junto con su Servant de una forma u otra. Así que no estaba mal decir que la recompensa solo por la cabeza de Stump, al menos inicialmente. Sin embargo, Alexander tampoco mentía. Ruler había mencionado tanto al Máster como al Servant en su solicitud, por lo que esta interpretación tampoco estaba equivocada. Y no importaba cuál fuera su opinión sobre el que recibiría la recompensa. Si habían cumplido sus expectativas, tenía que actuar de manera justa. Ya has dejado en claro tu punto. Ya me retracté de mis palabras sobre Assassin no fuite, así que si me niego a recompensarte, me haría indigno de mi condición de supervisor. Y si eso sucediera, entonces los participantes tendrían una razón para dejar de escucharme. ¿Es eso lo que estás buscando? Estás leyendo demasiado profundamente. Simplemente te estoy pidiendo que cumplas con tu palabra. Alexander se encogió de hombros con indiferencia, a pesar de que Ruler estaba acusando implícitamente de chantaje. Nunca he sido de los que engañan a los demás, y tú tampoco. Podría entender si no crees que este es genuinamente el maestro de Assassin no fuite, ya que ya no tienes sellos de comando. Pero estoy seguro de que debes tener formas de confirmarlo. Probablemente haya otros maestros o sirvientes que también puedan corroborarlo conmigo. No hay necesidad de preocuparse, te creo. Si nunca hubieras visto al maestro de Assassin no fuite antes, no habrías usado un chimpancé como sustituto. Habría tenido más razón para dudar de tus palabras si me hubieras traído un cuerpo humano. Y era cierto que Ruler podía comprobar si el simio sin vida solía tener sellos de comando. Nunca fue mi intención negarte lo que mereces. Dado que es cierto que tanto el maestro como el sirviente eran mis objetivos, te obligaré a darte los sellos de comando. Da un paso adelante, Alexander Mistle. La expresión de Alexander no cambió, pero dejó escapar un pequeño e inaudible suspiro de alivio. El anciano se arremangó y reveló los sellos de comando que recorrían todo su brazo. La vista hizo que Alexander levantara una ceja. No era común ver tantos sellos de poder reúnen una persona. Pero no mostró vacilación y dio un paso adelante tal como Ruler le había pedido. No podía apartar la vista de los tatuajes rojos. Lo que Ruler estaba a punto de dar más que una simple recompensa, sino una ventaja abrumadora. Por un lado, tendría 2 sellos de comando más para expandir, pero eso no era todo. Debido a que los sellos de comando de Ruler estaban hechos a medida para cada Servant, básicamente significaba que Alexander no tenía que preocuparse de que lo usara en Fmakotar. Aunque habían llegado a un acuerdo sin luchar, el ambiente estaba algo tenso. Los ejecutores en particular lanzaban miradas vacilantes hacia el hombre santo. Debían estar confundidos sobre si ese Alexander Mistle era una amenaza y si debían observar o actuar. Dicho esto, la razón principal detrás de su aprehensión era Ruler, que tenía la otra mano detrás de la ESI, les estaba haciendo señas para que se mantuvieran alejados. Alejandro reveló sus propios sellos de mando y levantó su mano frente a Ruler. Exclamación de cierre, pero cuando colocó su mano debajo de la de Ruler, el sirviente del Grial agarró su muñeca bruscamente, para sorpresa de todos los presentes. La tensión aumentó, y la intención asesina de alguien en particular se desbordó. Fmakotar habría saltado inmediatamente hacia Ruler para matarlo, si no fuera por el gesto de Alexander para que se calmara. El maestro del negro, a pesar de ser el que fue agarrado por Ruler, mostró menos sorpresa que el resto, o al menos se había recuperado más rápido. Ruler estaba contento, ya que no quería un baño de sangre. Por eso había advertido al ejecutor con anticipación, para que no empujaran al asesino del negro al límite y forzaran un conflicto. El anciano no tenía intención de dañar a Alexander Mistle, pero tampoco quería darle la capacidad de escapar, y no había mejor manera de asegurarse de eso que Sujetan también se había asegurado de agarrar el brazo que sostenía sus sellos de comando, evitando así cualquier intento de huir cortándose su propia extremidad. Alexander definitivamente parecía un hombre capaz de una hazaña como esa. Por un breve instante, no hubo nada más que un pesado silencio. Alexander miró fijamente a los ojos de Ruler. Su sonrisa no se veía por ninguna parte.
Probablemente estaba Eva si el anciano tenía intenciones de hacerle daño o no, mientras que Ruler estaba evaluando el deseo de ese hombre de escapar a toda costa. Y afortunadamente, parecía que ninguno de los dos detectó tal deseo en el otro. Sin embargo, eso no significaba que bajaran la guardia. ¿A qué juego estás jugando, gobernante? No juego, participante. Tomo mi deber muy en serio y por eso hay varias cosas que necesito pedirte. Por supuesto, no puedes negarte, a menos que estés dispuesto a renunciar a recompensa. Jajaja, se rió Alexander, pero era una risa seca y nerviosa. ¿Estoy en la lista de sospechosos ahora? Eso es demasiado, ¿no crees? Ya interrogaste a toda mi facción hace tiempo, y no nos tildaste de forajidos a ninguno de nosotros. Si me iban a acusar, hubiera preferido que lo hubieras hecho en ese momento. Para que puedas contar con el apoyo de todos tus aliados, supongo. Ruler lo miraba sin pestañear. Su mirada era lo suficientemente severa como para poner nervioso a Alexander. Es cierto que ya hablamos de esto, así que debe parecer injusto. Pero verás, no borré a ninguno de ustedes de mi lista de sospechosos, porque mi investigación aún está en curso. Ese momento, tenía otras prioridades en mente, así que no me quedé más tiempo del debido. Pero ahora, mi prioridad es resolver el misterio detrás de esta guerra del Santo Grial, ya veo. ¿Y qué te hace pensar que soy yo la persona indicada para preguntar? Oh, supongo que estás listo, ¿no? Muy bien, seré breve. El sirviente del Grial levantó 3 dedos y luego bajó uno de ellos. En primer lugar, esto es algo que ya te he preguntado antes, pero para estar seguro, ¿qué estás tratando de lograr en esta guerra del Santo Grial? Ganar. ¿Qué quieres decir? ¿Qué más podría significar? Seré yo quien tenga en mis manos el Santo Grial, como todos los demás maestros desean. En cuanto a lo que planeo hacer con mi deseo, simplemente quiero avanzar hacia el objetivo de mi organización. No soy tan estúpido como para desperdiciar el Santo Grial causando estragos, si es eso lo que te estás preguntando. No quiero terminar como Asesino Fuite. Hay gente que puede encontrar la victoria en cosas que no esperaríamos. Me vino a la mente un cierto maestro con cabello bicolor. En cualquier caso, esto coincide con declaraciones anteriores. No hay nada sospechoso en actuar como debe hacerlo un maestro, así que no indagaré más. Bajó un segundo dedo. Sin embargo, ¿me perdonarías si creo que no eres un maestro normal? Es un poco demasiado obvio si me preguntas. No hay necesidad de andarse con rodeos, no lloraré si me dicen cosas duras. Y creo que mis compañeros están esperando mi partida, así que prefiero no perder el tiempo. Bien, tus compañeros de equipo. En realidad, se trata de ellos. La facción negra es la única en la que conocí a todos los maestros cara a cara, porque el tiempo era escaso. Sin embargo, me aseguré de anotar todas las relaciones entre todos los maestros en esta guerra. Estoy seguro de que deben haberte informado de eso. Veamos, puedo excluir a Silvelune Arbonauxia y Walduachund. El primero no tiene ninguna afiliación previa contigo, y el segundo es un mercenario que tú reclutaste. Aparte esos dos, parecería que todos los miembros de la facción negra también son miembros de tu organización, de una forma u otra. ¿Me estoy equivocando? De hecho, 2 de ellos parecen ser viejos conocidos tuyos. Bueno, Alexander Mistle, ¿no te parece un poco exagerado? La comisura de la boca de Alexander se curvó hacia arriba. Es una coincidencia increíble, una casualidad que solo ocurre una vez en la vida. Quizás soy el hombre más afor del mundo. O quizás el Grial tiene algo para mí. Después de todo, esta guerra ocurrió cuando más la necesitaba. Prácticamente se estaba burlando de él. A pesar de ser él quien estaba de espaldas a la pared, había un aire de presunción flotando alrededor de Alexander. En lugar de sentirse ofendido por la acusación implícita de Rule, estaba siguiendo el juego con el mismo tono. Y debía haber sabido muy bien qué tipo de mensaje transmitiría. No había duda en la mente del anciano de que estaba mintiendo descaradamente, con una enorme sonrisa estampada en su rostro. Al menos podía admirar la audacia del hombre, si no otra cosa. Pero su respuesta básicamente se redujo a fingir no sabía y desafiar a Ruler a que lo hiciera hablar. Sin embargo, el anciano no tenía intención de obligarlo a que le dijera esa información. Más bien, su negación tajante era toda la respuesta que necesitaba. La distribución del sello comando para la facción negra era sospechosa, pero lo mismo podía decirse de la facción roja. Ruler no sabía lo suficiente sobre la facción blanca como para hacer una comparación, pero no le sorprendería que fuera lo mismo. Había llegado al punto en que todo esto parecía una farsa, pero fue una farsa hasta el final.
Todo dependía de la tercera pregunta. El anciano bajó el último dedo. ¿Sabes cómo comenzó esta guerra del Santo Grial? Si tienes alguna información, o si estás involucrado, sería mejor que la dieras a conocer en lugar de ocultármela. Aunque me acercando a la verdad, todo sigue envuelto en misterio. Si cooperas, no necesitaré castigarte. No sé nada. Interrogación de cierre. Ruler se quedó un poco desconcertado. Por la forma en que iban las cosas, era de esperar que Alexander volviera a mentir descaradamente o que aprovechara la oportunidad que ofrecía. Sin embargo, no solo lo estaba negando todo, sino que al hacerlo su expresión perdió todo rastro de presunción. Tampoco estaba sonriendo, simplemente miró a Ruler. Este último tenía la sensación de que, en todo caso, se trataba de una respuesta honesta sin nada oculto. ¿De verdad no lo sabes? No hace falta decir que eso fue inesperado. Creo que ya has descubierto a Sylvelune. Así que no hay nada más que pueda decirte, ya que probablemente tengas más información que yo. No sé cómo empezó todo este ritual, sinceramente, no me interesa saberlo. Lo único que me importa es el Santo Grial, así que no me quejaré mientras tenga la oportunidad de conseguirlo. ¿Estás satisfecho con eso? Ruler estaba perdido en sus pensamientos. Considerando lo desconfiado que era Alexander, este era un escenario inesperado. Pero tenía ninguna razón para creer que estaba mintiendo. Así que, finalmente, soltó la muñeca de Alexander. Muy bien, no tengo más preguntas. Me disculpo por retenerlo. Ahora entregaré la recompensa por traerme al maestro del asesino de Uite. Ah, ya que me has hecho pasar por todo este interrogatorio, ¿te importa si te hago una pequeña petición? Alexander señaló los sellos de comando en el brazo de Ruler. Mi tarea, sé que estos están hechos a medida para cada Servant. En otras palabras, eso significa que conservarán esta propiedad una vez que los tenga, ¿verdad? Eso sería correcto. Sin embargo, me niego a dar sellos de comando para el sirviente de otro maestro. No te preocupes, no esperaba que lo hicieras, dijo sonriendo. Dicho esto, tengo 2 sirvientes bajo mi control. Entonces, en lugar de los sellos de mando para Assassin of Black, ¿podrías darme los de Rider of Black? No veo por qué no. No había escapatoria. La petición de Alexander era legítima, aunque Ruler se preguntaba por qué eso era importante. Pero no le correspondía a preguntar. Levanta la mano, oh participante. Tal como lo habían hecho antes, tanto Ruler como Alexander levantaron su brazo frente a ellos. Alexander estaba extendiendo la mano donde se encontraban sus sellos de comando. Ruler puso su propia mano sobre ellos. A diferencia de un contrato, no hubo necesidad de palabras. En un destello de luz roja, 2 sellos de comando desaparecieron del brazo de un par de segundos después, aparecieron en el dorso de la mano de Alexander. Cada uno tomó la forma de un arco que rodeaba los sellos de comando preexistentes. Y ese fue el final de su encuentro. Alexander desapareció en otro lugar, pero Ruler se quedó perplejo. Se preguntaba si realmente había logrado algún progreso. Incluso después de identificar a Sylvelune, Arbonauts, Pedilefei como los iniciadores del ritual, todavía sentía que se estaba perdiendo una parte del panorama general. Parecía que el curso de acción más lógico era buscar dentro del A de la facción roja. Si su corazonada era correcta, entonces la única forma de completar el panorama era encontrar al tercer perpetrador. Pero tenía algo más urgente que hacer. Iván Pedilefei es un hombre demasiado peligroso. Sea cual sea la verdad, hay que detenerlo antes que nada. Retrocedamos un poco en el tiempo, justo después de que la criatura desapareciera en el vacío creado por el noble fantasma del gobernante, y después de que se levantara la sede de la sala del tribunal. Después de soltar sus últimas palabras, sobre el inminente fin de esta segunda ronda de la guerra del Santo Grial, Ruler se había ido tan repentinamente como había llegado. A su solo dejó silencio. Es decir, nada parecía moverse, tal como cuando Galahad había usado su noble fantasma. Al menos, esa era la sensación que tenía Leo. No era posible ver a los demás Masters y Servants desde esta distancia. Tal vez todos estaban aturdidos. Después de todo, la escena que acababan de presenciar era mucho para asimilar, en más de un por lo menos, Leo estaba aturdido. Sinceramente, ya se había quedado deslumbrado mucho antes, al presenciar la luz dorada de la espada de Galahad. Todo lo que había sucedido después parecía haber sucedido en un sueño. En ese momento, estaba mirando al cielo con la boca abierta, como un idiota.
La luz dorada que había brillado entre las estrellas se había desvanecido hacía mucho tiempo, pero estaba grabada a fuego en sus recuerdos, e incluso ahora sentía como si pudiera verla. Nunca había visto algo tan hermoso antes. Una luz que superara todos los obstáculos, esa solo podía ser la luz de la esperanza y el coraje. Eso era lo que había sentido. Era algo tan magnífico que ni siquiera podía evaluar lo que era, solo podía quedarse sin palabras. Lo único que había logrado sacarlo de ese estado había sido el anuncio de Ruler. Le había llevado un momento comprender lo que significaba, pero aún así lo entendió. ¿Es el final? Maestro. Leo ni siquiera se había dado cuenta de que Galaad lo había estado mirando todo este tiempo, esperando una reacción de su parte. Lo que dijo. ¿Es el final de esta batalla? Así es. El caballero asintió. El límite de tiempo era hasta el amanecer de hoy. Las batallas dentro de Londres terminarán oficialmente muy pronto. Encima. Aunque parecía que había durado tanto tiempo, esta batalla interminable estaba a punto de terminar. De alguna manera, esto le resultó asombroso a Leo. Entre todas las personas probablemente él era el que más había sentido el paso del tiempo. Había sucedido tanto, pero tan poco. Había pasado tanto tiempo, pero tan poco. Su mente, todavía dolorida y por haberse despertado recientemente, intentaba repasar todo lo que había sucedido durante estos 2 días y 2 noches. Sobre todo, había esperado. Después de esperar con a que comenzaran las batallas, Charles Pendleton lo había arrastrado y lo había obligado a esperar a que pasara la noche junto a él. Ah, es cierto, también había tenido una conversación con él. No había pasado mucho tiempo y no podía recordar todos los detalles en ese momento, pero habían hablado de cosas importantes, ¿no? Recordaba haber oído cosas desagradables, pero también recordaba haber dicho algunas cosas desagradables él mismo. Después de eso, se había ido sin previo aviso y había esperado aún más en casa, sin poder conciliar el sueño. Eso había sido incluso más agonizante que esperar toda la noche. Después de regresar a la torre del reloj, las cosas se volvieron locas. Nunca antes había estado tan asustado, pero eso había sido refrescante en cierto modo. Sí, habían sucedido cosas locas. Ah, pero, sentía que estaba olvidando algo más. Algo importante. Ah. Es cierto. Hada de los sueños. ¿Se había topado con ella, no? Se le había olvidado, pero ahora los recuerdos de esa conversación volvían a la superficie. Leo sintió un impulso. De alguna manera, la luz dorada había provocado un revuelo en su interior. No estaba seguro de qué era. Tal vez la luz de la esperanza y el coraje había esos mismos sentimientos en su corazón, pero no estaba muy seguro. Lo que sentía era más parecido al pánico y al arrepentimiento. Y ese impulso repentino le decía que fuera a Atsuyo lo antes posible. Quería hablar con ella. Había algo que tenía que decirle. Se le ocurrió que nunca había sido realmente honesto con ella. Yo tengo que encontrarla ahora. Maestro. Necesito irme. Su mente medio dormida y medio aturdida ni siquiera intentó pensar en las cosas. Tenía que hacerlo ahora. No sabía si era realmente esa constatación lo que lo empujaba a hacer era algo más. Tenía una sensación, algo que ni siquiera podía llamarse intuición, un presagio terrible. Esa sensación lo aterrorizaba, pero también lo estimulaba a ponerse en movimiento. Tenía que irse ahora. Y así, después de mirar a izquierda y derecha sin poder hacer nada, Leo eligió una dirección al azar y echó a correr. Esto sorprendió a Saber, e incluso se sorprendió a sí mismo. A una parte de él en un rincón de su mente que se burlaba de él, diciendo que parecía poseído. Eso no estaba mal, pero no pudo resistir ese impulso. O más bien, no quería hacerlo. Presagio le estaba diciendo que si lo ignoraba, sería demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Tenía miedo de averiguarlo. Por eso no lo cuestionó y echó a correr. Pero lo había hecho de una manera tan repentina que Galaad quedó atónito por un breve instante. En ese lapso de tiempo, Leo había desaparecido en un pasillo. El caballero se dio cuenta rápidamente de lo que había sucedido y estaba a punto de seguir a su maestro. ¿A dónde crees que vas? Pero una voz que lo llamaba lo detuvo. Era una voz familiar, y no amistosa. Al darse la vuelta, Galaad vio nada menos que a su oponente anterior, Kiryu. No parecía diferente de la última vez que se vieron, y también estaba mirando de la misma manera. Sostenía a alguien bajo uno de sus brazos, un hombre adulto que parecía ser su maestro. Este último miraba de un lado a otro entre el caballo diosa con una ligera ansiedad. Eso no podría haber sucedido en peor momento. Galaad quería ir tras su maestro, pero no era alguien a quien pudiera darle la espalda.
El límite de tiempo estaba tan cerca que es ridículo comenzar a luchar ahora. Sin embargo, no había duda de que ese era el objetivo de Kyu. Tú y yo no hemos terminado de luchar, saber, gruñó. Esto no terminará hasta que haya un ganador. Saber. Era Bruno quien hablaba, y parecía que le hablaba a su propio sirviente. No hay necesidad de luchar ahora. Cállate, mocoso. Soy el único que decide si tiene sentido o no. Kyu bajó a su maestro, no con mucha delicadeza. Bruno gruñó, pero no parecía que pudiera moverse bien. Siquiera eres un guerrero, ¿qué lección esperas dar? Una pelea que ha comenzado debe tener un final. Si me voy ahora, puede que lo maten antes de que pueda volver a luchar con él. ... Bruno se quedó callado, pero la mirada en sus ojos no era de aprobación. Era evidente que no estaba en condiciones de moverse, y mucho menos de detener a alguien como ella. ¿Estás seguro de que deseas luchar de nuevo? Aunque queda tan poco tiempo. A Galahad realmente no le importaba si una batalla tenía una conclusión apropiada o no. De todos modos, ya sabía de qué estaba hecha Kyu, pero no tenía miedo de reanudar las hostilidades. Confiaba en que podría entretenerla sin esfuerzo hasta el final de la cuenta regresiva. La única duda que lo acosaba era la intuición ansiosa de que debería estar vigilando a su maestro. Pero no podía ir tras él ahora. Podía saber de un vistazo lo serio que oponente. De hecho, era incluso más notorio que durante su primer encuentro. No hace falta que me lo digas, tengo oídos, ¿sabes? El gobernante dijo que quedan unos 15 minutos, solo necesito 5 para matarte. No, en realidad, 1 es suficiente. Sonaba como si estuviera alardeando, pero al caballero le sonó extraño. Eso no coincide con mi análisis de nuestra batalla anterior. No pretendía burlarse de ella, simplemente informarle. Me has estado atacando durante mucho más de 15 min, ¿y? Arqueó una ceja. ¿Qué te hace pensar que no significa nada? ... Si confías demasiado en lo que has aprendido, perderás porque habrás dejado de aprender. Eres uno de esos tipos, ¿no es así, cabrón? Tenía una corazonada, pero eres uno de esos guerreros que nacen poderosos. No sabes nada sobre cómo mejorar, nunca has necesitado entrenar para hacerte más fuerte, nunca has deseado más fuerza de la que ya tienes. Perderás contra mí. Por eso todos pierden. El aire se volvió más denso alrededor de Kyu. Su presencia ya era formidable, pero esto era algo completamente distinto. No se trataba solo de intención asesina o energía magia. El demonio de la guerra rebosaba de un aura que Galahad nunca había sentido antes. Simplemente por estar expuesto a la intensa mirada de sus ojos negros, sintió como si su Q se hubiera vuelto más pesado. Aunque todavía no tenía sentido para él, algo le decía que ella no estaba siendo demasiado confiada. Por eso, lucharás contra mí con todo lo que tengas. ¿Entendido? La vez anterior, ni siquiera luchaste en serio, solo te quedaste allí parada y recibiste los golpes. Vi esa luz dorada mismo. ¿A quién crees que estás insultando, guardando todas esas cartas en tu manga? ¿Crees que no necesitas tanto contra mí? Si sigues creyendo eso, morirás, saber. El aura se volvió aún más espesa, si es que eso era posible. En ese momento, era prácticamente tangible y giraba alrededor de Kyu como un pequeño ciclón. No, en realidad, es como si tuviera su propio campo de gravedad. Galahad se puso en pie de inmediato, pero sus instintos le decían que no sería suficiente. Con toda su ira, Kyu apretó el puño y el suelo. En ese momento, el aura de poder que la rodeaba floreció y tomó forma incluso mientras el suelo temblaba. Origen de la fuerza divina. El día en que nació la fuerza. Prácticamente no quedaba tiempo. Además, la noche había sido larga y llena de batallas. Por lo tanto, no era como si una docena de peleas se desencadenaran de repente. Solo por criatura estaba muerta. Los maestros y sirvientes que no pertenecían a la facción roja prefirieron darse por vencidos y escapar. Y no era como si la facción roja los persiguiera, e igualmente cansados. Por lo tanto, no era incorrecto decir que las batallas en Londres habían terminado incluso antes del límite de tiempo. Sin embargo, había una persona que no parecía muy interesada en irse temprano. Cuando la disposición de la torre del reloj cambió, Charles y Volunder se separaron de los demás, pero no permanecieron solos por mucho tiempo. En ese momento, dado que cada más personas se habían acercado al círculo que rodeaba a la criatura, se encontró en presencia de Odysseus. Afortunadamente, no eran solo ellos y el arquero. Atsuyo Toriyama Lanceroth Red también se habían unido a ellos.
De esa manera, sin importar que tenían superioridad en número con 2 Servants contra 1. Y aún así, el arquero no parecía que fuera a irse, incluso cuando el resto de su equipo hizo exactamente eso. Jojo. ¿Qué podrías estar planeando ahora? No me pareces el tipo de espíritu heroico que está ansioso por pelear. ... Mientras Odiseo se encontraba frente a frente con ellos, los evaluaba severamente. Charles sintió un escalofrío al ser escrutado por ojos tan expertos, pero no era muy diferente de miradas que recibiría dentro de la torre del reloj. Sin embargo, ese hombre podría resultar más problemático que una disputa entre magos, por lo que el anciano mago prefirió no dejarlo solo. Con suerte, eso lo animaría a irse. Finalmente, el arquero habló. No es ese mi objetivo, llevo 2 días corriendo sin descanso y no veo ninguna necesidad de gastar más energía. Y aún así no te vas. Así es. Ya no tengo más batallas que pelear, pero aún no he terminado. Tengo algo que tomar. ¿El fragmento del Grial? Jojojo, es un poco tarde para eso, ¿no crees? Olvídate de tomarlo, es un poco tarde incluso para localizarlo. Yo mismo no sé dónde está. No, no se trata de eso. Como dices, es demasiado tarde. Y aunque no se nos permita luchar más, dudo que me dejes caminar libremente por estos terrenos. Dejaré el Sharden, estoy aquí por algo mucho más importante. Jojo. Charles no sabía muy bien a qué se refería. El herrero estaba tan confundido como él, pero eso no era demasiado sorprendente. Atsuyo y su sirviente estaban en silencio, pero probablemente dirían algo si entendían. El anciano mago le dirigió a Odiseo una mirada perpleja, a lo que el arquero sonrió misteriosamente y dijo: sinceramente, esta situación me parece absolutamente detestable. Cuando dices esta situación, supongo que no te refieres a lo que está sucediendo ahora mismo, dijo el herrero. Tienes razón, me refiero a esta guerra del Santo Grial en su conjunto. Dependiendo de lo que consideremos como el comienzo, ya lleva varios meses en marcha. Y, sin embargo, cantidad de participantes que siguen con vida es asombrosa. ... Eso era cierto, considerando todas las circunstancias. Ya se habían producido bastantes enfrentamientos, sobre todo en los 2 últimos días, pero la cantidad de bajas era ridículamente baja, excluyendo las bajas civiles, por supuesto. Incluso si se pudiera excusar con el hecho de que eliminar al enemigo no había sido el objetivo de la mayoría de estos conflictos, seguía siendo muy baja. Las anteriores guerras Santo Grial se habían resuelto en una semana, más o menos. Y aunque no había informes sobre su desarrollo, era fácil imaginar que las matanzas habían comenzado bastante rápido. Por supuesto, no es que la situación actual fuera un milagro. Se podría justificar fácilmente con varios factores. El más notable fue la falta de restricciones geográficas. A diferencia de una guerra del Santo Grial que se desarrollaba dentro de sola ciudad, aquí era prácticamente imposible simplemente cazar a tus oponentes, encontrarlos por casualidad o incluso colocar trampas. Esas cosas solo eran posibles cuando se sabía ciencia cierta que las probabilidades de un encuentro eran altas. Así pues, pasar a la ofensiva era una cuestión de oportunismo y paciencia, y eso no rima con eficiencia. Y, como ya se ha dicho, el hecho de que tuvieran otros objetivos en mente hecho que fuera más fácil ignorar la idea de ir a por todas. Pero tal vez al final habían sido indulgentes. Charles recordaba claramente cuando las facciones roja y negra habían decidido dar por terminada la batalla en el Himalaya. Debió a que, en una guerra tan extraña, tenían miedo de sufrir bajas. De hecho, al final del día, el factor más importante fue: lo mire como lo mire, hemos llegado a este punto gracias a la existencia de las facciones, señaló Odiseo. Las alianzas son, por supuesto, una estrategia perfectamente válida en cualquier conflicto. Sin embargo, la premisa de las facciones es, al fin y al cabo, malsana. ¿La seguridad no es saludable? Charles levantó una ceja. Al contrario, ¿no es la combinación de nuestras fuerzas la mejor manera de sobrevivir en esas condiciones? Exactamente. Es demasiado eficiente. Al concentrar el poder, nos da miedo usarlo. Odiseo levantó las palmas abiertas a la misma altura. La situación es muy similar a una bala. La razón por la que ha habido tan pocas muertes hasta ahora es porque las facciones están demasiado igualadas. Pero más que eso, debido a que todo el equilibrio y la dinámica en torno a estas alianzas, cada facción se ha vuelto reacia a dar un golpe mortal. Porque no quieren correr el riesgo de romper la balanza a su favor, concluyó Charles. Lo que no entiendo es qué tiene que ver con tu presencia aquí. ¿No lo entiendes? Deberías ser lo suficientemente inteligente para darte cuenta. La sonrisa de Odiseo se volvió peligrosa.
Después de todo, cualquiera debería poder darse de que esta situación no es saludable, ¿no? Un escalofrío recorrió la espalda del anciano. Estaba empezando a pensar en ello, no, debería habérsele ocurrido muchas veces antes. Pero como habían establecido lazos de confrecien ahora se dio cuenta, pero ya era demasiado tarde. Hoy he venido en busca de una respuesta. Las palabras de Odiseo significaron fatalidad. Charles lo entendió cuando un dolor agudo se extendió por su pecho. Más específicamente, cuando algo lo apuñaló por detrás. ¡Ac! Escupió sangre. Ni siquiera necesitó mirar hacia abajo para saberlo. La espada le había atravesado el corazón. Es así como es. Se sintió abrumado por la pena y el dolor al comprenderlo. Si quisiera romper el equilibrio entre dos ejércitos, ¿cómo lo haría? Lo más obvio era matar a la mayor cantidad posible soldados del otro bando. Pero eso era lo más costoso. Había otro método, más difícil de lograr, pero menos riesgoso. Y tremendamente más eficaz. Quizás te hayas sentido reconfortado porque Alejandro seguía sin conseguir que la gente se uniera a nosotros. Odiseo no se estaba burlando de Carlos. En todo caso, parecía cierta simpatía. Pero la razón de sus constantes fracasos es que intenta atraerlos con promesas. Siempre he considerado que la dura verdad es una herramienta más eficaz. Y esa fue la razón por la que. Por eso el arma que atravesó el pecho de Charles era una katana. Volunder no pudo salvar a su maestro, pues él también había sido apuñalado en el corazón por una lanza que podía cortar cualquier cosa. Ese no es realmente mi estilo, suspiró el lancero. No mostraba su confianza habitual, pero no había duda de que eran sus manos las que sostenían el arma del asesinato. Del mismo modo, Carlos no tenía ninguna duda sobre su propio asesino. ¿Desde cuándo?, preguntó débilmente. Ella no dijo nada. En cambio, fue Odiseo quien explicó. Establecí contacto en las Azores, aunque ese no era mi plan original. Es una idea bastante descuidada dejar a tus aliados solos de esta manera, ¿sabes? Pero en ese momento, simplemente hice la oferta. Hoy era el límite para una respuesta, por así decirlo. Y tengo mi respuesta. Bienvenida a la facción negra, Atsuyo Toriyama. Capítulo 64. El mundo se estaba alejando de Charles. Podía decir que la gente a su alrededor hablaba, pero ya no podía escuchar lo que decían. Aunque sus ojos estaban intactos, todo se volvió borroso y ya no prestaba atención. Todo que percibía era el dolor en su pecho y el hecho de que su cuerpo estaba perdiendo fuerza. La hoja de la katana salió de su corazón y cayó de rodillas. Un calor intenso se extendía desde su herida, y sin embargo, al mismo tiempo sus manos se sentían terriblemente frías. Estoy a punto de morir, llegó a esa conclusión sin miedo ni pánico. Esta sensación le parecía surrealista, como si estuviera en la línea entre un sueño y la realidad. Pero era demasiado real y Charles sabía en lo más profundo de su ser que su cuerpo estaba siendo vaciado de vida. Había oído que los animales podían saber cuando estaba a punto de llegar su hora. Tal vez esto no fuera muy diferente de eso. No tenía ganas de luchar contra la muerte. Por el contrario, su corazón estaba muy sereno. Él no entendía por qué era así, y lo único que podía hacer era reírse ante la ironía de todo aquello. Entonces, en lugar de encontrar un final glorioso en la batalla, iba a morir por una puñalada por la espalda en todos los sentidos de la palabra, ¿eh? No sentía rencor hacia Atsuyo Toriyama. Aunque su intención había sido llevarse bien con todos en la facción roja, él y ella eran básicamente extraños, así que, por supuesto, él tendría reparos en matarlo. Como no eran especialmente cercanos, no podía decir que se sentía traicionado. Así había sido la mayor parte de su vida, nunca había confiado lo suficiente en las personas cercanas como para sentirse herido cuando cambiaban de bando. Por lo tanto, su reacción fue decepcionante, para su propia sorpresa. Pero mentiría si dijera que no está un poco herido. Aunque había sido una idea tonta, pensar en todos ellos como camaradas en los que podía confiar, no había sido una mala experiencia en absoluto. No estaría de más escuchar aún más las preocupaciones de estos jóvenes y estar allí para darles el empujón que necesitaban. Para eso, contaría con la ayuda de Maui, así que definitivamente sería interesante. Apenas había llegado a conocer a Leónidas Argas. Esos eran recuerdos amargos pero cálidos. Aunque tal vez hubiera sido demasiado ingenuo de su parte. El viejo Charles Pendleton no habría sentido tanta compasión y probablemente no habría muerto allí. El viejo Charles. El viejo. ¡Qué broma! Se estaba engañando a sí mismo hasta el final. Esto era lo que Leónidas Argas le había señalado. La verdad era que no odiaba a Atsuyo Toriyama porque no era tan diferente de ella.
Desafortunadamente, no existía un Charles Pendleton viejo o nuevo, solo existía él. ¿Cómo podía alguien vivir toda su vida como un hombre egoísta y de repente volverse compasivo y afectuoso? El viejo Charles nunca desaparecería, porque era como una montaña alta mientras que el nuevo Charles era un puñado de arena en la cima. Ah, pero aún así lo había deseado fervientemente, ¿no? Había creído en ello tan fervientemente que había engañado a todos, y el más engañado había sido él mismo. Su amistad hacia ellos no era falsa, pero habría durado realmente en las buenas y en las malas. Las facciones no podían permanecer unidas para siempre, y él tenía un deseo por lo menos que alguien más los matara. Habría llegado un momento en que él habría sido su enemigo. En ese momento, habrían seguido siendo sus amigos. El mero hecho de que tuviera dudas decía mucho. Charles Pendleton, el mago, nunca había desaparecido y, aunque había arriesgado su vida para ayudar a sus camaradas, eso probablemente no habría durado una vez más. En un momento así, definitivamente se habrían sentido traicionados, a diferencia de él. Ah, entonces esa era la contradicción que lo esperaba al final del camino. Por ahora, todavía podía creer que era el nuevo Charles, y eso le traía algo de consuelo. Su único consuelo era que ya no podría hacerle daño a esos niños. Bueno, no era que fuera a agradecerle a Atsuyo por matarlo, no era una persona tan benévola. Pero, de alguna manera, sentía cierta afinidad por ella, aunque probablemente esa era solo su impresión. Po también sentía cierta simpatía. Ah, ¿es esto lo que querías decir, Leónidas Argas? Aquel joven lo había sorprendido completamente. Antes de su charla privada, había esperado una versión en miniatura de Michael. Resultó que tenía una lengua bastante afilada como su padre, pero no sería justo compararle esos dos, ni con nadie más. Después de todo, aparte de Leo, nadie había cuestionado nunca el deseo de Charles. Solo ahora el anciano mago se dio cuenta de que era porque se me había rodeado de personas con ideas afines. Personas que deseaban una vida diferente. Personas a las que les importaba el resultado más que el método. Personas a las que real no les importaban los demás. Ese joven terminó siendo el que señaló la paradoja conocida como Charles Pendleton. Sí, ese momento había sido la primera vez. ¿No te arrepientes, pero aún así quieres otra vida? Esa fue la primera vez que Charles se enfrentó a su propia hipocresía. Y Neime había sido el primero en mostrar dudas sobre su deseo, pero nadie se lo había dicho tan despiadada como Leónidas. Charles no podía negar que eso le había dejado un sabor amargo en la boca, pero el hecho de que todo su ser quisiera negar las palabras del joven era prueba suficiente. Al final, usar el Santo Grial significó no escapar nunca del viejo Charles. Ese frío abrazo de la muerte, lo que estaba sintiendo en ese preciso momento era como debía morir un ser humano. Era demasiado tarde para que viviera como un hombre normal, pero aún podía morir como tal. Tal vez eso era lo que Leo había querido decir, o tal vez no había querido decir nada, jojojo. De esta manera, Charles Pendleton, el mago, podría encontrar la paz. Ah, pero tengo un arrepentimiento, y Neime, ojalá hubieran podido sentarse y charlar junto a una taza de té, al menos una última vez. Después de que Atsuyo retiró su espada de su corazón, el anciano mago cayó de rodillas. Aún no estaba muerto, se le oía murmurar algo, pero estaba en camino. Por un momento, ella lo miró en silencio y nadie podía saber lo que tenía en mente. Finalmente, se acercó Charles, levantó su espada por encima de su cabeza y la blandió sobre su cuello. Con la cabeza separada de su cuerpo, no había ningún truco mágico que pudiera hacer para escapar la muerte de alguna manera. Charles Pendleton estaba muerto. ... Ella le dio la espalda a lo que ahora era un cadáver y con un movimiento de muñeca limpió la sangre de su espada antes de volver a guardarla en su vaina. Ella no dijo nada, solo se volvió hacia su sirviente. Volundra había perdido a su maestro y su núcleo espiritual había sido destruido, por lo que su cuerpo estaba empezando a desmoronarse. La expresión de su rostro era severa, pero difícil adivinar si estaba frunciendo el ceño o simplemente se mostraba estoico. Después de ver rodar la cabeza de Charles, sacudió la cabeza y suspiró. Así que así es como termina. Te dije que deberíamos habernos ido de este lugar, lo siento por eso, supongo. Lanzarote Red no tenía su habitual presunción, aunque tampoco parecía triste. No pedí disculpas, respondió secamente el herrero. Supongo. Honestamente, incluso si no hubiera llegado a esto, no te dejaría ganar el Santo Grial de todos modos. El Santo Grial, volvió a negar con la cabeza, justo cuando partes de su mano y de su cadera desaparecían. ¿Para qué lo va a usar un muerto? Tienes razón. Bueno, en realidad no quiero usarlo para nada. Pero aún tengo que luchar por la esperanza.
Tampoco te pedí que me dijeras lo que sientes. Tú y yo aún tenemos un asunto pendiente, cariño. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Para sorpresa de Lancer, el herrero aún tenía mucho vigor en su cuerpo. La lanza lo apuñalaba por detrás, pero aún así, Bolundr intentó girar bruscamente y aplastar la cabeza de con su martillo. Casi había funcionado gracias a la ventaja de la sorpresa, pero desafortunadamente no era un ataque que pudiera alcanzar al hombre que nunca había sido herido. Pronto como el herrero intentó atacar, Lancer sacó su lanza y saltó lejos, y el martillo no golpeó nada más que el aire. Aún así, Bolundr no parecía irritado, a pesar de que no estaba en condiciones de intentar nada más. Simplemente chasqueó los dedos. Exclamación de cierre. Lancer había estado demasiado ocupado observando a Atsuyo como para darse cuenta de que el herrero había trazado una runa en la hoja de su lanza. A la señal de Bolundr, la brilló y estalló en llamas. Esta vez, el lancero se vio realmente sorprendido. Tuvo el buen reflejo de arrojar su lanza lejos, pero no lo suficientemente rápido como para evitar que las llamas le alcanzaran el rostro. KHHH. Se llevó la mano a la cara, pero para él que nunca había recibido una herida en vida, esta era definitivamente una experiencia muy dolorosa. Ya te dije que te quemaría la cara si alguna vez me apuñalabas con tu palo. Aunque él era el que estaba en peor situación, el herrero parecía haber ganado. Jajaja, eso es lo que hiciste, TCH, así que se siente como si te quemaras. Solo le habían quemado la mitad de la cara, pero Lancer todavía sentía como si lo estuvieran castigando. Sin embargo, logró esbozar una sonrisa burlona. ¿Estás satisfecho ahora? No, todavía no. Bolundr le dio la espalda a Lancer para mirar a Atsuyo. Esta última solo observaba en silencio, pero frunció el ceño cuando se cruzó con la mirada del herrero. Algo apareció de la nada dentro de la mano del caster, pero como estaba en entela, todo lo que pudo decir fue que tenía forma oblonga. Luego se lo arrojó. Sin embargo, no tenía intención de matarla. No intentaba lastimarla, sino arrojárselo. Atsuyo atrapó el misterioso objeto, pero lo único que pudo hacer fue mirarlo con sospecha, que el herrero le explicó. Esta es mi obra maestra. Permanecerá en este mundo incluso después de que yo me haya ido, así que puedes conservarla. ¿Por qué me lo darías? La chica estaba confundida. No importa quién lo tenga, gruñó Bolundr. No me importa si muero aquí, ni tampoco lo que ocurra de ahora en adelante. En primer lugar, no acepté la invocación del Grial para luchar. Sin embargo, no permitiré que mi precioso trabajo se desperdicie. Aquí no hay nadie más que tú, Furioso, así que serás tú quien lo herede. Podía ser una trampa, pero si lo fuera desaparecería junto con el caster. A estas alturas, la mayor parte de su cuerpo brillaba como si fuera un enjambre de luciérnagas. Solo se distinguían la parte superior del pecho y la cabeza, pero ya habían adquirido un tono dorado. No tenía nada más que hacer ni decir, y estaba a punto de ver el final de su corta vida. No obstante, Bolundr echó una última mirada al anciano que acababa de perder su primera y única vida. A pesar de haber sido traicionado y decapitado, la expresión en el rostro de Charles no era de angustia. ¿Por qué sonríes, tonto? Bolundr probablemente quería poner cara seria, pero la mirada en sus ojos era suave. ¿De verdad estás feliz con eso? ¿O te estás burlando de mí otra vez? Sin saber la respuesta, cerró los ojos en señal de aceptación. Al momento siguiente, desapareció por completo de este mundo. Incluso después de que desapareció, Atsuyo, Lancer y Odysseus permanecieron quietos y en silencio por un corto tiempo. La mujer espadachín en particular miró el regalo que Bo le había dado, pero ni el arquero ni el lancero tenían idea de qué pensamiento estaba pasando por su cabeza. Al final fue Odiseo quien los llamó al orden. Ya es hora de partir. Aquí no nos queda nada. Dicho esto, se dio la vuelta y, tras echarle una última mirada a Atsuyo, fue el primero en marcharse. Probablemente solo tenían que seguirlo para encontrar la nave dorada de la facción negra. Lancer también tenía que darle un codazo a su maestra y traerla de vuelta a la realidad. Tenían que marcharse ahora o nunca. Ya era demasiado tarde para dudar. Iba adelante para no perder a Odysseus, ya que era su único guía. Atsuyo lo siguió solo un segundo después. Pero fue un segundo significativo. Si se hubiera ido antes, tal vez lo habría perdido. Era muy débil, pero escuchó la voz de alguien que la llamaba débilmente. Esperar. Atsuyo se quedó congelada en seco. Ella conocía muy bien esa voz. Cuando se dio la vuelta, encontró a un joven con el horror pintado en todo su rostro. Estaba pálido como una sábana y tenía la boca abierta, sin mencionar la mirada en sus ojos. Te espera.
repitió Leo. Galaad quedó impresionada con la forma que había adoptado Kyu. El aura de puro poder que se había arremolinado a su alrededor había envuelto su cuerpo y había adquirido forma física. Su apariencia ya había sido inhumana para empezar, pero ahora era realmente la de un monstruo, en cierto modo. Una imagen a la vez monstruosa y hermosa. En palabras, la energía se había convertido en una armadura. Aunque todavía tenía una forma y apariencia algo humanas, todo esto estaba escondido dentro de una coraza de bronce y metal. Sus brazos y piernas parecían más voluminosos, puntas de sus manos y pies terminaban en garras y pezuñas afiladas. Pero lo más llamativo de todo era su cabeza. Ya no parecía humana, sino que había sido reemplazada por la cabeza de un toro fundido en bronce. 4 ojos todavía estaban grabados en el metal, pero brillaban con un brillo verde. Sí, ahora realmente tenía la apariencia del Kyu descrito en las leyendas, el monstruoso señor de la guerra. Incluso ahora ella irradiaba poder, y el calor emitido por su nueva forma estaba formando vapor a su alrededor. Galaad no estaba impresionado por la transformación en sí, él tampoco apreció por la estética, sino por la fuerza de la oponente que estaba frente a él. Ella era más fuerte que Ravana, Brynhildr o incluso la criatura. Ahora comprendía que ella no había subestimado ni fanfarroneado cuando afirmó que podía derrotarlo. «¿Qué te pusiste de pie?» Ella exhaló, creando un torrente de vapor de la boca metálica del toro. Extendió sus 6 manos, y en cada una de ellas apareció un arma diferente en un destello de energía. Había espada, una lanza, un hacha, un escudo, un arco y una flecha. Cada una de ellas tenía un diseño muy simple, especialmente en comparación con sus otras armas. Carecían de la fuerza imponente que los nobles fantasmas solían poseer. Pero el instinto de Galaad estaba haciendo sonar una alarma, advirtiéndole que tales cosas no significaban nada. Al final, parecía que tendría que ceder a su petición y usar su noble fantasma. Los dos todavía estaban dentro de la torre del reloj, pero el caballero no tenía otra opción. Su fuerza habitual no sería suficiente, por lo que el señor de la guerra recubierto de poder era un obstáculo digno para la espada del elegido. Estaba mirando hacia la pared exterior del círculo que esperaba que el daño fuera limitado y nadie fuera aplastado por un edificio que se derrumbaba. Sin embargo, ya no había tiempo para preocuparse por los daños colaterales. Kyu claramente estaba esperando que él hiciera su movimiento, pero no esperaría hasta que sea el tiempo. Y entonces Galaad materializó la espada dorada con empuñadura roja, la sujetó con las 2 manos y la apuntó hacia el cielo. Justo cuando la luz dorada brillaba sobre el hormigón bendecía, ella dio su primer paso con calma. Cuando su pie presionó el suelo, las grietas se extendieron instantáneamente y el aire tembló. Cuando dio su segundo paso, el caballero bajó la espada y apuntó la punta hacia su pecho. Los separaban al menos 15 metros, pero la distancia no importaba para él, solo para ella. Aunque estaba oculta tras muros y edificios, la punta de su espada brillaba en la por lo que Galaad no dudó. Dio un paso adelante y, en el mismo instante, lanzó su espada dorada hacia ella. Espada con empuñadura roja. Espada del destino. Se pronunció el verdadero nombre de la espada, provocando una oleada de luz dorada. Exactamente como cuando la había usado contra la criatura, desde el momento en que reveló su nombre, la espada ya había atravesado a Kyu. La luz del destino que brillaba a distancia era su punta, el resultado de la victoria que el puente de luz simplemente estaba alcanzando. Las 2 luces se conectaron y el señor de la guerra demoníaco desapareció dentro del intenso resplandor. A diferencia del caso de la criatura y el cinturón, no había posibilidad de que confundiera su objetivo. La espada golpeó. Me impactó. Pero... exclamación de cierre. Los ojos de Galaad se abrieron de par en par. Su noble fantasma atacó, ¿pero qué atacó exactamente? No era la sensación de haber alcanzado su objetivo. Su instinto le advertía que se apartara. Pero lo único que tuvo tiempo de hacer en respuesta a esto fue dar un paso al costado. Cuando lo hizo, todo se desmoronó. El puente de la luz, la espada, y lo más importante, él. Oh. Con una mirada confusa, el caballero se desplomó con un fuerte sonido de metal golpeando el suelo. No entendía qué había pasado, y mucho menos por qué su cara estaba apoyada contra el suelo. Solo entonces notó el dolor y la sangre salpicada a su alrededor. Pero eso no le preocupaba demasiado. Su atención estaba centrada en el polvo dorado que volaba frente a él. Procedía de su espada, cuya hoja estaba junto a su cabeza, partida por la mitad. Kyu solo había atacado una vez. Con un solo golpe, había atravesado la espada dorada y lo había alcanzado. Así que eso era lo que la luz dorada había golpeado, no al sir bien su espada.
Pero sin importar cuánto entendiera lo que sucedió, Galahad no podía creer que realmente hubiera sucedido. La indestructible espada dada por Dios quedó destrozada y el ataque que alcanzó a su objetivo de inmediato fue contrarrestado. Intentó levantar la cabeza lo más que pudo para mirar a Kiryu, pero la herida en su pecho se lo impidió. Solo alcanzó a ver brevemente su imponente figura elevándose sobre el derrotado. Pero en lugar de asestarle el golpe final y matarlo, el señor de la guerra miró hacia abajo en silencio. No podía ver su rostro detrás del casco de bronce. «Tienes una espada muy buena, saber». Sorprendentemente, lo siguiente que salió de su boca fue un elogio. Aunque la aplasté, todavía tenía suficiente poder para evitar que cortara por la mitad. Y como te alejaste en el último momento, no te di en el corazón por 1 milímetro, realmente sabes cómo ser molesta. La armadura que llevaba parecía volverse inestable y, después de expulsar una gran cantidad de vapor, se deshizo. Volviendo al estado de energía, el bronce y el metal se derritieron antes de desaparecer. Incluso el fuerte aura de poder que la rodeaba se disipó. Kiryu, ahora sin armadura, sudaba profusamente y respiraba con cierta dificultad. Esta forma consume demasiado maná. TCH. Hizo una mueca de dolor y miró con enojo al caballero que yacía en un charco de su propia sangre. Después de todo, solo tenía suficiente reserva para un golpe. Ni siquiera tengo energía de sobra para matarte. Atesora tu fortuna, saber, porque si tuviera un maestro más competente, estarías muerta. Dicho esto, se dio la vuelta lentamente. Sus movimientos eran notablemente lentos. Pero el caballero no estaba mejor. Quería moverse, pero la herida en su pecho era demasiado profunda. Ella había intentado cortarlo por la mitad. Parecía que cualquier esfuerzo excesivo lo haría desmoronarse para siempre. Si no podía moverse, entonces la llamaba. Espera, ¿cómo? Quiso entender. Kiryu ni siquiera se dio la vuelta. Después de acercarse a su maestro, lo levantó y lo llevó bajo el brazo. Un noble fantasma no puede vencer a sus predecesores. La mayoría de las veces, claro está. Por lo tanto, ninguna espada puede vencer a la idea de una espada, la base de todas ellas. Fue todo lo que dio como respuesta, antes de alejarse. Esta es mi victoria. ... No podía negarlo. Había perdido. No solo porque su espada se había roto. No solo porque había sido herido. Había perdido porque su espíritu había sido aplastado. Él no quería, pero inconsciente me había reconocido su pérdida. Pero aún así. Él no podía quedarse aquí. Él tuvo que ir tras su maestro. Pero ni siquiera podía ponerse de pie. Leo no podía entender. O más bien, se negó a comprender. No sabía qué fue lo que de repente lo impulsó a encontrar a Atsuyo Toriyama, pero había logrado hacerlo. Demasiado tarde. La escena con la que se había topado lo había golpeado con tanto terror y sorpresa que lo había dejado sin aire. Para ser más específico, Leo había llegado justo a tiempo para ver Charles caer de rodillas. Por eso, sabía muy bien quién lo había asesinado. Si eso no hubiera sido suficiente, la visión de la chica samurái decapitando al anciano le clavó una estaca corazón. Él simplemente se quedó allí parado. Durante todo ese tiempo, mientras Atsuyo ejecutaba a Charles y Bolundra hacía su última defensa, Leo sentía que sus piernas eran de piedra y estaban clavadas al suelo. Si hubiera mantenido la calma, tal vez podría haber hecho algo. Tal vez no hubiera sido demasiado tarde para ayudar al anciano mago. Podría haber lanzado una ilusión, o podría haber usado sello de comando y pedir la ayuda de su sirviente. Habría hecho eso. Él no entendió. Para él no tenía ningún sentido, por más que su cerebro lo tradujera. Pero aún así, todo seguía sucediendo. Cuando Odiseo se fue y Atsuyo se dispuso a seguirlo, Leo se dio cuenta de lo que realmente estaba a punto de suceder. Y así, logró soltar un grito. Esperar. Su voz había sido tan baja que tal vez no la hubiera oído desde esa distancia, pero sus sentidos estaban alerta y él logró hacerla paralizar. Para él, eso fue como una victoria, pero victoria desesperada y vacía. «Te espera», repitió su súplica y al mismo tiempo logró dar un paso hacia adelante. «Espera, Atsuyo». Las piernas le pesaban como el plomo, pero se movían. En cambio, la cabeza le pesaba tanto que parecía que tenía fiebre. Tenía la sensación de que en cualquier momento perder equilibrio y se caería, como si el suelo temblara bajo sus pies, pero aún así logró acercarse a ella. Al hacerlo, pisó el charco de sangre que rodeaba el cuerpo sin vida de Charles, pero ni siquiera se dio cuenta. ... Ella se había detenido, pero no se volvió hacia él, por lo que él no podía ver la expresión de su rostro. ¿Qué? ¿Qué quería decirle? Mucho, pero todas las palabras se le apretaban tanto en la garganta que parecía dolerle físicamente.
No podía encontrar nada que decirle. No había estado huyendo frenéticamente con la esperanza de encontrarla porque tenía algo que decirle. Sí, él había querido ser honesto. Había pasado por muchas cosas estos últimos 2 días. Sentía que había perdido algo, pero al mismo tiempo sentía que había derrotado algo. Había vislumbrado una salida. Por eso había querido ser más honesto con ella. Hasta ese día, aunque había intentado acercarse, nunca había sido completamente honesto. Él quería tener esperanza. Quería romper la maldición que lo retenía. Pero ahora todo eso ha desaparecido. Lo único que logró pasar por sus labios fue su sorpresa. ¿Por qué? Preguntaba, no solo a ella, sino a todo el mundo, pidiendo desesperadamente una respuesta. ¿Por qué? Pero nadie tuvo la amabilidad de responder. En cambio, sintió el dolor agudo de una espada atravesándole el estómago. Ni siquiera había tenido tiempo de verla moverse. Su cerebro tardó unos segundos en registrarlo, pero incluso después de reconocerlo, su mente estaba atrapada en la confusión. ¿Por qué ella lo estaba matando? Atsuyo miró hacia otro lado y no cruzó su mirada, pero escupió esas palabras. Esto es tu culpa. ¿Por qué? Cuando ella sacó su espada rápidamente y dio un paso atrás, la fuerza de Leo realmente le falló esta vez. El suelo estaba aún más frío porque su cuerpo estaba muy caliente. Suxi sentía como si flotara. Atsuyo no lo observó como lo había hecho con Charles, ni se molestó en acabar con él. Simplemente se dio la vuelta y se fue, dejando solo un susurro a su paso. Nana. Debido al estado mental en el que se encontraba, Leo aún no había procesado por completo su situación. Por eso, sus pensamientos se centraban obstinadamente en su intención que era retenerla, evitar que se fuera. No podía levantarse, pero extendió la mano hacia ella. Quería decir algo, pero ningún sonido salió de su boca. ¿Qué le diría de todas formas? Él no tenía nada. No tenía nada en absoluto.